para nada. Es impresionante. Démosle la bienvenida a la señora doctora Natalie Viteri. Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por recibirme aquí en su casa. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Águila. Gracias por su Radio gentileza. Águila, Radio La Verídica 96. Y Radio La Verídica. Sí. Mi querido Carlos Julio. Bueno, dándole los buenos días a la candidata, la pregunta que me viene a la mente es, usted acaba de ser, ¿cuál es el término? Cesada como asambleísta, no fue una destitución como tal. Ujú. ¿Qué proyectos están pendientes que usted conoce para, para ser rápidamente aprobados, que pudieran de alguna forma paliar la crisis económica real que hay en el país, la crisis de inseguridad que es innegable y el problema de la corrupción? Alguno de esos proyectos que usted conoce como ex asambleísta y futura asambleísta, no tengo dudas que llegará nuevamente, ¿qué es lo que usted cree que se puede hacer de manera rápida en los escasos 18 meses que les va a tocar actuar a ustedes? Claro, son 18 meses, uno dice que es poco tiempo, pero Guillermo Lasso iba a arreglar el país en 100 minutos y 18 meses es mucho más que 100 minutos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, dentro de los 2 primeros años se aprobaron 57 leyes ya, y dentro de esas 57 leyes, 9 en materia de seguridad. El inconveniente es que, por ejemplo, 30 días tiene el presidente para hacer los reglamentos de cada una de esas leyes. El penúltimo de esas 9 leyes en seguridad, que son las que nos interesan en este momento, hizo el reglamento del uso progresivo de la fuerza 8 meses después, recién, cuando debió hacerlo en 30 días. Hay 2 proyectos de ley que están, en mi caso, pendientes aún en materia de seguridad. Uno es el de jueces y fiscales sin rostro para evitar que maten a los fiscales, como lo hemos visto afuera de la fiscalía, o que los amedrenten a los jueces con regalos, por decirlo de alguna manera, como se los dejan sobre los vehículos o afuera de sus casas, o que les dejan amenazas o les dejan bombas, etcétera, para evitar que ellos sancionen a los delincuentes de alta peligrosidad. Yo presenté una reforma, un proyecto de ley que se llama un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro, para que a través de este sistema los mismos jueces y fiscales que están ahora o los que vayan a posesionarse lleven los casos solamente en los casos de secuestro, sicariato, vacunas, narcotráfico, tráfico ilícito de personas, de migrantes, trata de blancas y todo este tipo de delitos que son de alta peligrosidad, delincuencia organizada, a través de este sistema. Este sistema no permitirá que los delincuentes puedan saber quiénes llevan sus procesos, si el presidente nacional de la Corte, él va a ser el único que conozca, porque va a tener que ponerles este código a estos procesos, y de esta forma evitar la impunidad que por el amedrantamiento o la muerte de estas personas se está dando en estos casos. También el otro proyecto es de reforma al COIP, para que se aumente en este mismo tipo de delitos las penas y se acumulen por los casos individuales hasta por 60 años, sin rebajas ni sustitutivas, que es lo que hoy por hoy se da en todos los casos en general, pero para estos casos que hemos mencionado no se den ni las rebajas ni las sustitutivas, porque les ponen una sanción de 30 años, por ejemplo, y sin embargo vemos que cumplida una parte, piden las sustitutivas. Una vez que les dan las sustitutivas, piden la rebaja por haber cumplido ya un número de años determinados. Y entonces salen a la calle sin haber cumplido lo que realmente les corresponde por el delito que han ocasionado. También estoy pidiendo en esto que la Fiscalía, al haberse enterado por cualquier forma de los medios, por ejemplo, a través de las cámaras de seguridad u ojos de águila, a través de los medios de comunicación o cualquier otra forma de video, de un delito de estos que hemos mencionado, ellos tomen la acción directamente sin necesidad de una denuncia, porque también las víctimas temen denunciar por las represalias que esto tiene
por los mismos delincuentes, ¿verdad? Entonces temen eso, que la Fiscalía tome las acciones directamente con este tipo de conocimiento del delito. Nunca antes se ha aplicado esta modalidad de jueces sin rostro en el Ecuador. En el Ecuador no. Lo que hubo... ¿Y cuál es el modelo que se sigue a nivel latinoamericano para implantarlo en el Ecuador? ¿Dónde funciona? Hay otros que ya funcionaron en otros países. Se dio en Colombia, se ha dado en Perú y se han dado en otros países de Latinoamérica. Sí hay unos ejemplos en otros países. Buenos ejemplos. Ha funcionado, sí. John. Bien, 8 de la mañana, 45 minutos. La Asamblea Nacional fue disuelta con una aceptación, si no me equivoco, del 95,7% en unas encuestas, unas encuestadoras, en otras, 94, 91, como sea. O sea, mucho más bajo la aceptación de el desgobierno que han habido tanto de Lenín Moreno como el actual. Porque para mí esto es un desgobierno donde todas las áreas, las instituciones, no solamente que están infectadas de corrupción, sino que cada quien tiene sus propias agendas. Para nadie fue desconocido ver a asambleístas, unos sólidos en un bloque, con una sola agenda propia, y otros tratando de pugnar, llevando sus leyes que sean aprobadas. ¿Cómo se puede luchar contra este sistema, primero de corrupción, segundo de que cumplirle al pueblo ecuatoriano lo que le prometieron se hace tan difícil dentro ya de ese recinto, donde, repito, lo que más prima, lo que diga el dueño del partido o la agenda propia de cada asambleísta? Hemos visto trabajar a muy pocos asambleístas en que tratan de luchar, tratan de, como usted acaba de hablar, de hacer que sus leyes priman, entren, pero se encuentran con esta dificultad. Gente que van y que no les interesa ese tipo de cómo es de leyes. Hemos visto al presidente actual que dijo entre tantas sus cosas de campaña que prometió y la incumplió inmediatamente, que él iba a pedir a los Estados Unidos que venga una comisión internacional y se forme esta comisión para que sean los veedores que se hagan cargo de combatir la corrupción. O sea, como debería ser, pero vimos que más bien hizo todo lo contrario, puso al señor Verde Soto, que parece que le sirvió a su partido, después hoy día ha puesto a su vez asambleísta del Ejecutivo. ¿Qué piensa hacer Natalie Viteri? Porque esta es una realidad, para tratar de cambiar con los grupos. ¿Cuántos asambleístas aspira el Partido Social Cristiano? Dos preguntas en una. Muchísimas gracias. Bueno, en nuestro caso, como Partido Social Cristiano, cumplimos con nuestras promesas de campaña como asambleístas, presentamos todos los proyectos de ley. En mi caso, como Natalie Viteri, presenté 10 proyectos de ley. Uno ya es ley de la República. ¿Cuál es ese? La ley FinTech, es de financiamiento tecnológico para los emprendedores. Esa ya es ley de la República. Sí, cuesta luchar internamente dentro de la Asamblea para que los proyectos de ley que presentamos sean aprobados, porque ¿Qué tiempo toma desde el inicio hasta que sea aprobado? Aproximadamente 9 meses lo que toma una ley en ser aprobada mientras se presenta como proyecto hasta que finalmente es ley. Sin olvidar que una asamblea cuando llega tiene proyectos de ley de la asamblea pasada, claro, que no puede dejarlos ahí olvidados por los nuevos que entran, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la asamblea que nosotros dejamos ahora en mayo presentó 577 proyectos de ley y esos también tendrán que ser solo esa asamblea del 2021 al 2023 que fue cesada, presentó 577 proyectos, 57 fueron aprobados en 2 años y ahora cuando entre la nueva asamblea tendrá que seguir aprobando los proyectos de ley. Por ejemplo, la ley reformatoria a la ley de discapacidad que yo presenté también, que ya va a ser aprobada, ese sería mi segundo proyecto de ley que ya sería aprobado, ese ya está para segundo debate.
debate y en segundo debate va a ser aprobado. La ley de salud mental ya quedó aprobada, fue al Ejecutivo y el Ejecutivo ya la ha regresado ahora al administrador que quedó en la Asamblea Nacional, que no puede dar ninguna opinión sobre el veto que haya dado el presidente, entonces esa está en el limbo, por decirlo de alguna forma, y así las otras leyes que estaban. Es decir, sí se puede. Sí hay leyes que importan a todos los bloques, como le digo, la ley de discapacidades. Yo presenté otro proyecto de ley que sería la primera ley en el país también, la ley para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Pero hay leyes que esos son para ciertos sectores, perdón que le interrumpa, Sí. es por el tiempo. Pero hay leyes, por ejemplo, contra los oligopolios. Esas Están son, matando. sí, esas Vemos. son muy difíciles y ¿sabe por qué? Porque esas no dependen solamente de que las personas en la asamblea la aprueben, en verdad. Esos son grupos económicos que están por sobre la política inclusive. Y eso es el una caso de realidad. los banqueros, por ejemplo. De los banqueros. Están por sobre la política. El caso de los ingenios azucareros. Que son el caso de en las telecomunicaciones también. Todos esos están por encima de la política. Y es increíble decirlo, pero es verdad. Esos grupos, igual las aerolíneas, también son grupos, son oligopolios, como usted dice, que están por encima, son grupos económicos, y no solo en Ecuador, en el mundo, que están por encima de la política y manejan al Ejecutivo de tal forma que aunque la Asamblea llegase a aprobar una ley, como el Ejecutivo es el último paso, se veta totalmente y esa ley ni siquiera podría ser ratificada, porque en un veto total, esa ley queda archivada hasta por un año que la Asamblea no la puede ver. Y esos son grupos económicos muy, muy fuertes que no permiten cambios en este tipo de casos. Impresionante, Carlos Julio Manuel. A veces le permiten información. Si usted pide información sobre ellos, es muy difícil. Le mandan una cosa, le mandan respuestas en relación a la ley, le mandan algo que todavía no está, le mandan, créame que... Eso significa que seguiremos teniendo el 25% del crimen más grande sobre un país dolarizado y hasta el 30%. Aquí en este tema aquí hemos venido hablando de la necesidad de que en la Asamblea se ponga en vigencia una ley para modernizar e internacionalizar el sistema financiero ecuatoriano para romper el oligopolio bancario existente. Desde octubre del 2020 está un anteproyecto en la Asamblea que fue preparado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y ningún legislador, y por eso apelo a su presencia aquí, se quiso hacer cargo del tema. Claro que es un problema porque se está rompiendo paradigmas, pero la dolarización rompió paradigmas. Por supuesto. Y rompió un monopolio, que era el monopolio del Estado para emitir moneda. Acá hablamos de un oligopolio bancario, donde 5 bancos controlan las 2/3 partes de los activos del sistema financiero ecuatoriano y son los que tienen las tasas de interés altísimas. Singapur lo rompió, Panamá hace 53 años. Por eso me lo rompió. Pero efectivamente es bueno recordar esto porque cuando se hizo la dolarización, yo estuve entre los promotores, no teníamos ni ley ni constitución. Aún hoy en día la constitución del Ecuador no dice que el dólar es la moneda de circulación del Ecuador, lo dice el Código Monetario. Entonces a veces hay que hacer cosas aunque parezcan difíciles, porque como dijo el gran Víctor Hugo hace tiempo, no hay mejor idea que aquella cuyo momento ha llegado. Entonces este es el momento también de darle la mano a la dolarización con la modernización e internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Para algunos que quieren rompiendo ese oligopolio para bajar las tasas de interés. Y yo creo que a ustedes, como asambleístas, debe interesarles, obviamente, debe interesarle al Ecuador que el nivel de tasas de interés en el Ecuador no sea el doble de lo que es en Panamá. ¿Cómo puede ser que en Ecuador tengamos microcréditos al 25% en dólares? Entonces, yo le invito, asambleísta, porque usted va a ser asambleísta, no tengo la menor duda. Gracias. Para que tome en consideración esto. Queremos romper paradigmas, hacer cosas diferentes. Usted dice que ese proyecto está presentado. Sí, se lo voy a pasar. Sí, me gustaría. Se lo voy a pasar. Ya voy a pedir su contacto, porque no lo tengo. Y créame que tal vez tengo que pedírselo a Cintia para que... Encantada. Yo sé. Adelante, John. Y créame que eso el Ecuador entero
Se lo va a agradecer. No, no solo se lo va a agradecer, la va a catapultar, primero en su corazón. Pero claro, Gracias. es que nadie toca, es como los radiodifusores, nadie toca, porque tienen terror que no le pongan la pauta. Claro que necesito la pauta. Pero yo estoy sesgado primero con el pueblo ecuatoriano y con la verdad. Nadie toca a los presidentes de turno, alfombra donde puedan caminar. Así no se puede ser. Es verdad. Te voy a dejar, y perdone que tanto hemos hablado, con su público, con sus Muchísimas oyentes. gracias, muchísimas Dígale gracias, John. usted, junto a este candidato Jan Topi, ¿qué es lo que piensa hacer usted, Natalie Viteri, además de esas leyes, para a estas personas que están desesperadas, angustiadas, que están matando a sus hijos, a sus maridos? No, es una cosa de loco. Los comercios cerrando, extorsionándole. Natalie Viteri, ¿le escucha? Gracias. Bueno, a todos los ecuatorianos, a los ciudadanos, a las madres de familia, a todos los profesores, los comerciantes que son vacunados a diario, que cierran sus comercios, que cierran sus locales, a los que quedan sin trabajo, a los que pierden a sus hijos porque hay disparos en sus alrededores. Quiero decirles que Jan Topic, como presidente, va a poder dar por terminado esta inseguridad. Si no la terminan el 100%, bajarla para que ustedes puedan volver a salir a las calles, para que sus hijos puedan ir al colegio y sus corazones queden tranquilos de saber que entran al colegio a estudiar y que no salen de ahí con una mala noticia. Poder saber que pueden abrir sus locales comerciales y no van a ser vacunados. Saber que pueden contratar nuevamente y que va a haber trabajo, porque la seguridad vuelve al Ecuador, por un Ecuador sin miedo, con una asamblea, con un bloque fuerte de las 6 para poder aprobar estas leyes que tanto requiere el Ecuador, con mano dura contra la delincuencia, pero con una mano también que ayude en la salud, en la educación y en el empleo al Ecuador. Natalie Viteri, candidata asambleísta por el Distrito 1, la 6, Madera de Guerrero. Gracias a ustedes. Qué bien, ahí estuvo, claro, conciso, y la verdad que tenemos esperanza. Me recuerdo en la campaña anterior, donde con mucho agrado estuve apoyando un pedido del amigo, porque es mi amigo personal hace muchísimos años, el abogado Jaime Nebosadi. Acompañamos a una candidatura que yo se lo digo, lo he dicho muchas veces, que no lo hizo con el mayor agrado, pero ahí estamos, en la candidatura presidencial. Pero en la candidatura de asambleísta pasamos momentos increíbles. Sí, ahí se la recibí a doña Natalie es cierto, en el mucho grupo cariño siempre. en la Amazonía. Lo estoy diciendo porque sé que nos está escuchando el ingeniero José Luis Columbus, para que la mande a saludar, porque después me dice ni siquiera se ha acordado. Igualmente Alonso Moreno de Quito. Cierto. Claro, Un abrazo grande a todos ustedes. Pero no, yo no me miento. Un abrazo a todos ustedes a la distancia. Ahí está Muchísimas gracias. Esta frase tuya me recuerda siempre a la del poeta Pablo Neruda, ¿no? Pues. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. No, ellos siempre fueron muy lindos conmigo, muy atentos. Les envío un beso y un abrazo grande a la distancia. Alonso me dice, mi director, ahí estuvimos, y para mí es un honor atenderla, sumamente agradable. Lindo, ellos también siempre. Alonso no sé si está, pero José Luis Colombo lo están escuchando. Siempre, gracias. Está transmitiendo a través de Radio Arcoíris y Radio La Jungla. Radio Arcoíris y Radio La Jungla. Un saludo para ustedes en la Amazonía. Gracias, mi querida doctora Natalie Viteri. Siempre Natalie Viteri Jiménez, es un placer saludarlo. Saludo de su mamá, a la alcaldesa Cinta Viteri, mi gran amiga, que Dios me la bendiga, que Dios me la cuide. Muchísimas gracias. Y gracias éxito, a ustedes. Éxito en esa a todos carrera. que nos están escuchando. Bendiciones. Bien, amables oyentes, ahí está nuestra segunda invitada. ¿Ustedes? Venimos inmediatamente con la tercera invitada a las 9:00 de la mañana, don Freddy Viejo, especialista en Derecho Constitucional.